Hubo un tiempo en el que solo éramos nosotros dos contra el mundo, mi hermano pequeño, Marcus, y yo. Era 6 años menor que yo, nació inesperadamente y con los ojos muy abiertos, y tenía la costumbre de agarrarse a mi mano incluso cuando ya éramos demasiado mayores para eso. Nuestros padres trabajaban muchas horas, papá en la construcción y mamá limpiando casas, por lo que gran parte de la crianza recayó sobre mí. Le ayudaba con los deberes, le enseñé a atarse los zapatos y le regañaba con cariño cuando se arañaba las rodillas trepando por la valla que no debíamos tocar. Cuando me fui a la universidad, Marcus lloró como si le estuvieran amputando una pierna. Recuerdo arrodillarme en el pasillo de nuestra antigua casa y prometerle que volvería cada vez que fuera vacaciones, que nada se interpondría entre nosotros. Todavía sostenía ese estúpido muñeco azul que tanto le gustaba, con la mitad de la pintura borrada y las 2 piernas pegadas con cinta adhesiva por accidentes pasados. Y volví, cada acción de gracias, cada cumpleaños, cada vacaciones de verano. No importaba dónde estuviera, me aseguraba de que Marcus nunca se sintiera abandonado. Era el tipo de niño que necesitaba atención, no de forma ruidosa, sino de esa forma tranquila y hambrienta que tienen algunos niños. Quería que lo vieran. Necesitaba que alguien creyera en él, y yo lo hice, incluso cuando los profesores decían que era difícil, incluso cuando papá dejó de intentar comprenderlo. Lo defendí una y otra vez, incluso cuando eso significaba enfrentarme a nuestros padres. Cuando nuestros padres fallecieron de forma repentina y demasiado jóvenes, volvimos a quedarnos solos, como siempre había sido en cierto modo. Yo tenía 20 y tantos años y Marcus acababa de salir del instituto. El dolor nos consumía a los dos, pero recuerdo que aquella mañana, en la cocina, le abracé por los hombros mientras mirábamos 2 tazas de café sin tocar. «Estaremos bien», le dije. Todavía nos tenemos el uno al otro. Y durante mucho tiempo eso fue cierto. Teníamos personalidades diferentes, claro. Yo era cautelosa, meticulosa, siempre pensando 5 pasos por delante. Marcus era impulsivo, cálido, risueño y confiaba fácilmente en los demás. Seguía sus instintos, le gustaba la gente, le gustaba que le gustaran, y a la gente le gustaba él, sin esfuerzo. A veces envidiaba esa facilidad. Llamaba tarde por la noche solo para hablar. A veces no hablábamos de nada, de música, de un documental, de una chica que había conocido en la librería. Siempre contestaba, estuviera haciendo lo que estuviera, y él también estaba ahí para mí. Después de una ruptura que no vi venir, Marcus apareció sin avisar con un cubo de pollo frito y una tarjeta ridícula que sonaba cuando la abrías. Ni siquiera me gusta la comida frita, pero nos sentamos en el suelo y nos reímos como niños hasta que me eché a llorar. Y él no dijo nada poético, solo me abrazó y me dijo, «Siempre me tendrás a mí». Así era Marcus, desordenado, temperamental, a veces poco fiable, pero mío. Nunca se me ocurrió cuestionar lo unidos que estábamos, ni una sola vez. La gente a veces habla de la generosidad como si fuera una especie de transacción, algo limpio, definido, con resultados medibles. Pero en el caso de Marcus, nunca lo vi así. Le daba porque quería, porque le quería, y en mi mente eso era suficiente. Recuerdo la primera vez que le di dinero de verdad. Tenía 24 años y aún no sabía qué quería hacer con su vida. Estaba probando cosas, cursos a tiempo parcial, trabajos que dejaba al cabo de unas semanas, grandes planes que cambiaban cada semana. No me preocupaba. Pensaba que era parte de su proceso. Ese año, en su cumpleaños, le entregué un cheque por valor de $100,000. Lo miró como si le hubiera dado un billete dorado. ¿En serio?, susurró, parpadeando ante el papel. «Úsalo como quieras», le dije. Sin preguntas. No lloró, pero creo que quería hacerlo, y recuerdo cómo me abrazó, con fuerza, como un niño que no quiere soltarse. «Siempre has creído en mí», dijo. «Nadie más lo ha hecho». Ese primer regalo marcó la pauta de lo que se convirtió en una tradición. Cada año, en su cumpleaños, le daba a Marcus $100,000. Nunca se lo conté a nadie, no era por presumir.
Era por ayudar a alguien a quien quería. Pensé que quizás sería el empujón que necesitaba para aclarar las cosas, para construir algo por sí mismo. No siempre lo gastaba con sensatez, pero yo no me entrometía. Una vez intentó abrir una tienda de discos, pero cerró a los 8 meses. Luego tuvo una breve obsesión con las criptomonedas. Después, una idea de paisajismo con un amigo que se esfumó en primavera. Pero nunca dije nada. Cada vez él me daba las gracias, sinceramente, a veces demasiado. «Tú eres la razón por la que no soy un vagabundo», me dijo una vez medio en broma. No quería que sintiera que me debía nada. Me aseguré de decírselo una y otra vez. «No me debes nada, eres mi hermano, eso es todo». Pero ahora, mirando atrás, me pregunto si fue un error. No el dar, sino el silencio, la forma en que fingí que no era nada, cuando en realidad lo era todo. Porque Marcus cambió con los años, al principio de forma sutil, llamadas menos frecuentes, respuestas más cortas, cenas de cumpleaños que parecían más obligaciones que celebraciones. Lo achacaba a la edad adulta, al ajetreo, a los cambios de prioridades. Pero una cosa se mantuvo constante, el dinero. Incluso cuando no hablábamos mucho, me aseguraba de que la transferencia se hiciera. Me decía a mí mismo que era un gesto, un recordatorio, que, aunque nos hubiéramos distanciado por un tiempo, eso nos mantendría unidos. Ahora me doy cuenta de lo ingenuo que suena. Hace aproximadamente un año, Marcus dejó de devolverme las llamadas por completo. Le dejé mensajes de voz, le envié mensajes de texto. Al principio pensé que tal vez había perdido el teléfono. Luego me preocupé de que algo estuviera mal. Incluso llamé a uno de sus amigos, un chico llamado Brian, que solía venir mucho por casa. Brian se mostró incómodo al teléfono y dijo que Marcus estaba haciendo lo suyo y necesitaba espacio. No lo entendí, no entonces. Pero incluso después de meses de silencio, cuando llegó su cumpleaños, seguí enviándole el dinero. Me quedé mirando la pantalla de la transferencia más tiempo de lo habitual. Dudé antes de pulsar Vamos, pero lo hice de todos modos. Me repetía a mí misma que quizás solo era una mala racha, que quizás se le pasaría, que quizá así era como los hermanos se distanciaban a veces y luego volvían a acercarse. No esperaba que la siguiente vez que habláramos, su voz fuera tan dura, distante y llena de algo que no podía reconocer, desprecio. El silencio se prolongó más de lo que esperaba. Al principio me dije a mí mismo que Marcus solo necesitaba tiempo. Quizás estaba resolviendo algo, quizás estaba pasando por una de sus fases. Era así en sus 20 años. Desaparecía durante unas semanas, persiguiendo alguna nueva idea de negocio o huyendo con una chica que apenas conocía. Pero siempre volvía, siempre acababa llamando. Esta vez no. Pasaron los meses, luego medio año, un año entero. Le envié mensajes de cumpleaños, la transferencia habitual y un mensaje de voz que probablemente sonó más como una súplica que como un saludo. No obtuve respuesta. No hablé con mucha gente al respecto. Algunos conocidos me preguntaron por Marcus de pasada, pero yo lo descarté, diciendo que estaba ocupado o de viaje. No quería explicar algo que yo mismo no entendía. Porque ¿cómo podía admitir que mi propio hermano, la persona a la que había criado como a un hijo, aparentemente me había cortado el paso sin decir una palabra? Y durante ese silencio, mi vida tampoco era precisamente estable. El negocio de consultoría que había creado atravesaba una época turbulenta. Algunos clientes importantes se retiraron debido a los cambios en el mercado y una de mis asociaciones más duraderas se disolvió tras una fusión inesperada. No estaba en la ruina, ni mucho menos, pero el estrés iba en aumento. Había noches en las que me quedaba despierto haciendo cálculos, preguntándome si el próximo trimestre se estabilizaría o seguiría empeorando. Por primera vez en años empecé a cuestionarme todo. Reduje mi nivel de vida, vendí una propiedad que tenía alquilada y pospuse los planes para un año sabático que tenía muchas ganas de hacer. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis viejos amigos, porque odiaba parecer que estaba pasando por dificultades. Además, todavía tenía recursos, no estaba en peligro, solo un poco más justo de lo habitual, y, sin embargo,
Cuando llegó el siguiente cumpleaños de Marcus, le envié los $100,000. Ni siquiera sé por qué lo hice, por costumbre, quizá, o por esperanza. Me dije a mí mismo, esta vez quizá le llegue, quizá recuerde lo que teníamos, quizá me llame. Pero el día llegó y pasó, y no pasó nada. Entonces empezó a ocurrir algo extraño. Empecé a oír cosas. Un viejo amigo del instituto me envió un mensaje por las redes sociales diciendo que se había encontrado con Marcus en la inauguración de una galería en la ciudad. Parece diferente, escribió. Un poco frío. Dijo algunas cosas extrañas sobre ti. No respondí, no me atreví a preguntarle qué había dicho. Unas semanas más tarde me encontré con Brian, el mismo amigo de Marcus al que había llamado un año antes. Esta vez nos topamos en una cafetería cerca del centro. Parecía incómodo al verme. «Hola», dijo con cautela. «¿Cuánto tiempo?» Intenté actuar con naturalidad. «¿Has visto a Marcus?» Hizo una pausa y luego asintió. «Por ahí». «¿Cómo está?» Brian miró al suelo. «Está con gente nueva, se mantiene al margen». Esperé. «¿Pasa algo?» Abrió la boca y volvió a cerrarla. «Greg, no quiero meterme en medio, pero quizá deberías hablar con él directamente». «Lo he intentado», dije en voz baja. «No quiere hablar conmigo». Brian no respondió. Solo me lanzó una mirada que decía más que las palabras. Esa noche me senté a la mesa de la cocina mucho después de cenar, mirando mi teléfono. Abrí mensajes antiguos de Marcus. Eran emojis, enlaces a canciones, bromas privadas. Luego abrí mi aplicación bancaria y miré las transferencias. 10 años, más de $1 millón. No me arrepentía de haberlo dado. Todavía no, pero, por primera vez, empecé a sentir algo que no me había permitido sentir antes, duda. No dejaba de preguntarme, ¿qué había cambiado? Marcus no era de los que guardaban rencor, nunca lo había sido. En todo caso, siempre era demasiado indulgente. Cuando sus amigos se aprovechaban de él, cuando las chicas le engañaban, cuando sus jefes le humillaban, él lo ignoraba, se reía y lo achacaba a que así era la vida. Le había visto decepcionado, incluso enfadado, pero nunca amargado, nunca cruel, pero ahora era como si hubiera desaparecido, no solo de mi vida, sino de la versión de sí mismo que yo recordaba. ¿Y ese silencio? Ya no era solo distancia, era como un muro, una puerta cerrada, un rechazo. Empecé a preguntarme si el dinero había hecho más daño que bien. Quizás había creado una dinámica que nunca había visto claramente desde mi lado. Quizás cada regalo de cumpleaños se sentía menos como una celebración y más como un recordatorio, para él, de lo que no tenía. Recordé su 30 cumpleaños. Recuerdo que lo llevé a cenar a un lugar elegante al que nunca había ido. Se veía incómodo con la chaqueta que le compré, como si no le quedara bien. La camarera elogió sus zapatos, también un regalo mío, y él sonrió con torpeza. Esa noche bebió más de lo habitual. De camino a casa estaba inusualmente callado. Le pregunté si estaba bien. Solo dijo: «Siempre pareces tan cómoda en sitios como ese. No creo que yo lo sea nunca». Pensé que era solo un estado de ánimo pasajero, pero ahora empezaba a ver un patrón. Quizás no veía el dinero como amor, quizás lo veía como lástima. Yo tampoco crecí en una familia rica. Compartimos la misma casa fría, la misma ropa barata, las mismas cenas de sopa enlatada, pero yo siempre fui la que se esforzó más, estudió más y salió adelante más rápido. Construí algo, y tal vez, sin querer, le hice sentir como una sombra a mi lado. Aún así, no creía que eso justificara el rencor de su silencio. Una noche, una antigua compañera de trabajo, Marion, me llamó de improviso. Ahora trabajaba en desarrollo, gestionando un fondo inmobiliario para el que yo solía hacer consultoría. Después de ponernos al día, me dijo: «¿Sabes? Hace unas semanas me encontré con tu hermano». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Marcus?» «Sí, en una reunión de inversores en el centro. No sabía que se dedicaba al sector inmobiliario». «No lo está», respondí rápidamente. «Quizás solo lo invitó alguien».
Ella dudó. Habló de ti, dijo que solías darle dinero cada año para aliviar tu culpa. Son sus palabras. Me quedé helado. Me pareció extraño, añadió con delicadeza. Siempre hablabas muy bien de él. Terminé la llamada educadamente, pero me temblaban las manos. Aliviar mi culpa. ¿Era eso lo que había creído todo este tiempo? ¿Que le daba dinero para sentirme mejor conmigo mismo? La idea me atormentaba. Yo le había dado sin condiciones, pero quizá las condiciones se crean aunque no sea nuestra intención. Quizá el acto de dar, repetido año tras año, se había convertido en un mensaje. No eres capaz por ti mismo, déjame arreglarlo por ti. Reflexioné sobre esa idea durante mucho tiempo, y entonces, por primera vez en más de una década, no envié la transferencia. Esperé, una semana, luego 2. Llegó su cumpleaños y pasó. Seguía sin saber nada de él, ni una llamada, ni un mensaje, pero esta vez no me sorprendió. Por fin estaba empezando a aceptar algo que no había querido admitir antes. Lo que fuera que le pasaba a Marcus no era algo temporal, no era un malentendido. Había algo más profundo en juego, algo que aún no entendía, pero que necesitaba entender. Era jueves por la tarde cuando finalmente recibí la llamada. Un número extraño apareció en mi teléfono y dejé que sonara 2 veces antes de contestar, sin saber qué esperar. La línea crujió ligeramente y luego oí la voz, más aguda de lo que recordaba, pero inconfundible. «Greg», dijo Marcus con tono seco. Me levanté de mi escritorio, sin aliento. No había oído su voz en casi 2 años. «No esperaba», comencé. «Lo sé», me interrumpió. Pensé en acabar de una vez. ¿Acabar de qué? No respondió de inmediato. Solo silencio, pesado, incómodo. Finalmente. Vi que no lo enviaste este año, parpadeé. ¿El dinero? Sí, dijo. Supongo que se te acabó. Me estremecí, no por las palabras, sino por el tono. Era sarcasmo mezclado con veneno, y nunca en mi vida había oído a Marcus hablarme así. No se trata de eso, dije, sentándome. No me has hablado en casi 2 años. Pensé que quizá te estaba alejando, así que dejé de hacerlo. Otra larga pausa. Bueno, funcionó, murmuró. No quería hacerte daño. Marcus se rió, una risa breve y amarga. No lo entiendes, ¿verdad? No, no lo entiendo, dije con voz más firme. No entiendo nada de esto, Marcus. Desapareciste. Hablas de mí como si fuera una especie de monstruo, y ahora me llamas, no para preguntarme cómo estoy, ni para darme explicaciones, sino para quejarte de que no te envié dinero. ¿Crees que me importa el dinero?, espetó. Entonces, ¿por qué lo mencionas? ¿Por qué es lo único que tenías para ofrecerme? Eso me dejó sin palabras. Todos esos años, continuó Marcus, fui tu proyecto benéfico. Tu hermanito que no podía valerse por sí mismo, así que tú apareciste como un salvador. Nunca me preguntaste lo que realmente quería, solo me diste lo que creías que necesitaba. Marcus, te di todo lo que pude. Exacto, dijo. Tú me lo diste, y yo tenía que aceptarlo o parecer desagradecido. Tú construiste tu pequeño imperio y yo me convertí en la historia que contabas a la gente para quedar bien. Miradme, le doy a mi hermano $100,000 al año. ¿No soy un santo? Eso no es justo, dije, tratando de mantener la voz firme. Nunca dije nada parecido, nunca se lo conté a nadie. No se trata de lo que dijiste, se trata de cómo me hiciste sentir. Me quedé sentado en silencio, con el peso de sus palabras flotando en el aire. Quizás tenía razón en algunas cosas, quizás yo no había visto las cosas desde su punto de vista, pero había algo más que me corroía por dentro, algo más profundo. No era solo resentimiento, era rabia, una rabia fría y personal, de esas que no se acumulan de la noche a la mañana. ¿Pasa algo más?, pregunté en voz baja. No respondió. No estoy muy bien, dije lentamente. El negocio va mal, he tenido que despedir a gente, vender cosas, ha sido
duro. Otro silencio. Pensé, continué, que quizá, después de todos estos años, querrías hablar, quizá preguntarme cómo estoy, quizá incluso ayudarme. Fue entonces cuando lo oí, una voz fría, casi ensayada. No cuentes con mi ayuda, te odio. Ni siquiera parecía la voz de Marcus. No era el niño que yo había criado, no era el hombre en el que había intentado creer. Se me cortó la respiración. «¿Acabas de decir? Te odio», repitió, esta vez más despacio. «Te odio desde hace mucho tiempo». La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, luego al suelo, y luego a la nada. No había lágrimas, solo quietud, un silencio hueco y resonante que llenaba la habitación como el humo. No sabía cómo moverme, no sabía qué sentir. ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Vergüenza? Pero una cosa estaba clara ahora. Esto no era una fase, no era distancia, era la guerra. Me quedé mirando la pantalla oscura de mi teléfono mucho después de que terminara la llamada, como si el peso de las palabras de Marcus hubiera congelado todo a mi alrededor. «Te odio». Lo había dicho 2 veces, sin vacilar, sin titubear, como si lo hubiera ensayado. No dormí esa noche. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrarle sentido. No era ingenua. La vida me había enseñado cómo el resentimiento puede crecer en silencio, pero esto era veneno, y venía de la única persona de la que creía que nunca tendría que dudar. Intenté reproducir la conversación desde un ángulo diferente. Quizás estaba enfadado, quizás había reaccionado con frustración, pero ni siquiera eso tenía sentido. El tono no era explosivo, era deliberado, frío, intencionado. ¿Qué se me había escapado? Tenía que haber una razón. La gente no pasa del amor al odio sin motivo. No así, no después de todo. ¿Realmente se trataba del dinero, del orgullo, de no haber podido alcanzarme en la vida? Había intentado no ser presumida. Nunca le restregué mi éxito por la cara. Más bien, intentaba ocultarlo, simplificarlo, para que no se sintiera inferior. Pero quizá ese fue el error. Quizá la diferencia en sí misma era la herida. Aún así, ni siquiera eso explicaba la crueldad. Marcus tenía sus defectos, pero nunca fue despiadado. Emocional, sí, impulsivo, a veces, pero nunca calculador. Y entonces recordé algo. Una mujer, un nombre que había oído más de una vez en fotos antiguas, historias a medio contar y menciones vagas. Vivian era alguien con quien Marcus había salido años atrás cuando empezó a alejarse. Solo la había visto una vez, brevemente, en un bar donde habíamos quedado para ponernos al día tomando algo. Llegó tarde, habló poco, me miró con ojos penetrantes y evaluadores durante todo el tiempo. Después, Marcus dijo que no le gustaba estar rodeada de gente exitosa. En ese momento me reí. Pero ahora ese recuerdo me revolvió el estómago. ¿Había tenido algo que ver ella en todo esto? Abrí mi portátil y busqué su nombre, junto con el de Marcus. No apareció gran cosa, unas cuantas fotos etiquetadas en páginas antiguas de redes sociales, una imagen borrosa en una fiesta navideña, una publicación en la que alguien había comentado «¿Seguís juntos?», debajo de una foto de los dos de hacía más de un año. Seguían juntos. La idea hizo clic en mi cabeza. ¿Y si no era solo la voz de Marcus? ¿Y si no era solo su ira? ¿Y si alguien la había estado alimentándolo durante años? Investigué más a fondo. Su nombre no era común, lo cual ayudó. Finalmente encontré un blog anónimo, pero con suficientes pistas en la redacción para saber que era suyo. Escribía sobre familiares narcisistas y control financiero disfrazado de generosidad. El tono era mordaz. Nunca mencionaba nombres, pero reconocí los patrones. Leí una entrada tras otra, con el corazón latiéndome con fuerza. Hablaba de una mujer que manipulaba con limosnas y ahogaba la independencia con regalos en efectivo. Entonces, una entrada me llamó la atención. Él quería a su hermano, pero el amor se convirtió en deuda y la deuda en repugnancia. Le dije la verdad. La verdadera libertad solo llega cuando dejas de aceptar migajas disfrazadas de bondad. Se me secó la boca. Ya no era una teoría. Marcus no se había alejado por su cuenta. Lo habían llevado allí.
Le habían contado una historia sobre mí, retorcida poco a poco, hasta que dejé de ser el hermano que lo crió y me convertí en el villano que lo mantenía pequeño. Y él se lo creyó. Todo. En los días siguientes me encontré atrapado entre la incredulidad y la estrategia. La parte de mí que aún quería a Marcus quería volver a tenderle la mano, suplicarle, razonar con él, sacar de alguna manera al Marcus real de debajo de la influencia de quienquiera que se hubiera convertido. Pero otra parte de mí, más fría y aguda, sabía que esto no se podía arreglar con otra llamada. No se trataba de un malentendido, era el resultado de un lento y deliberado desmoronamiento. Imprimí las entradas del blog que había escrito Vivian. Subrayé frases clave, fechas, horas, cualquier cosa que apuntara a Marcus. No estaba construyendo un caso legal, sino psicológico. Necesitaba entender qué le había estado diciendo, cómo había destruido todo lo que habíamos construido. No era solo que lo hubiera manipulado, lo había hecho de forma inteligente. Había tomado mis fortalezas, mi éxito, mi constancia, incluso mi lealtad, y las había convertido en defectos. Me había convertido en el villano de la historia de la vida de Marcus, y lo peor, él se lo había creído. ¿Pero por qué? Empecé a recordar momentos que había enterrado o descartado a lo largo de los años. Pequeños cambios en el lenguaje corporal de Marcus, la forma en que a veces se encogía ante los cumplidos, el resentimiento en su voz cuando intentaba darle un consejo, incluso con delicadeza. Quizás siempre se había sentido un paso por detrás, como si yo fuera el alumno estrella y él el hermano que había abandonado los estudios. Y quizás Vivian no había plantado la semilla, quizás solo había regado lo que ya estaba ahí. Aún así, eso no justificaba la crueldad. Ahora sabía a qué me enfrentaba, pero lo que aún no sabía era qué hacer al respecto. Por primera vez en mucho tiempo, hablé con alguien sobre ello. No con un terapeuta, ni con un compañero de trabajo, solo con alguien que nos conocía a los dos, Maggie, una vieja amiga de nuestra madre que nos cuidaba cuando éramos pequeños. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de donde vivía. Ahora tenía el pelo plateado y estaba más delgada, pero seguía teniendo los mismos ojos intensos que recordaba de mi infancia. «Siento haberte metido en esto», le dije después de explicarle lo que había pasado. Ella dio un sorbo a su té. «Gregory, no me debes ninguna disculpa. Siempre supe que Marcus cargaba con un peso cuando se trataba de ti». «¿A qué te refieres?» «Siempre estaba a tu sombra», dijo con franqueza. «Incluso cuando tú no lo intentabas. Tú eras el que siempre sabía qué hacer, qué decir, qué arreglar. Él te admiraba, pero ese tipo de admiración puede volverse amarga si la persona no se siente reconocida». Bajé la mirada hacia mis manos. Nunca fue mi intención hacerle sentir así. «Lo sé», dijo. «Pero quizá nunca le diste la oportunidad de valerse por sí mismo, ni siquiera por amor». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Quizá no se trataba del dinero, ni de Vivian. Quizá Marcus necesitaba creer que yo era el problema para perdonarse a sí mismo por no estar nunca a la altura. ¿Y Vivian? Ella solo le dio permiso para creer esa historia. «¿Y qué hago ahora?», pregunté en voz baja. Maggie se recostó en su silla. «Espera, no lo persigas más. Deja que las mentiras se pudran sin oxígeno. Si intentas luchar ahora, solo confirmarás lo que ella le dijo, que eres controlador, que no respetas su espacio. Déjalo sentarse en su propio silencio durante un tiempo. Es la única manera de que pueda escuchar la diferencia entre tu voz y la de ella». No era lo que quería oír. Quería actuar, quería confrontación, quería arreglarlo. Pero en el fondo sabía que tenía razón, así que hice un plan. No iba a suplicar, no iba a demostrar nada. Iba a recuperar mi paz en silencio, mientras me preparaba para el día en que Marcus finalmente levantara la vista y se diera cuenta de que estaba viviendo una historia que no era la suya. 2 semanas después de aquella conversación con Maggie en la cafetería, me encontré revisando viejos álbumes de fotos. No los digitales, sino los de verdad, con páginas gruesas, amarillentas y manchas de café en las esquinas. De esos que se hojean lentamente, porque cada foto tiene un significado.
Había fotos de nosotros en bicicleta, disfrazados para Halloween, sentados con las piernas cruzadas delante de nuestro primer árbol de Navidad después de que mamá falleciera. En todas ellas, Marcus sonreía, sonrisas auténticas, inclinándose hacia mí como si siempre hubiera querido estar más cerca, más seguro. Tenía una foto de nosotros en un lago cuando él tenía unos 15 años. Recuerdo ese día. Pescó un pez y me rogó que le quitara el anzuelo porque tenía miedo. Lo hice por él y me dijo, «Algún día seré yo quien arregle las cosas por ti». Ese recuerdo se me quedó grabado en el pecho. En algún momento ese niño había desaparecido y ahora, en su lugar, había alguien a quien apenas reconocía. Pero tenía que admitir algo difícil. Vivian puede haber acelerado la ruptura entre nosotros, pero no fue la única causa. La verdad es que me había acostumbrado a ser la fuerte. Tomaba decisiones por los dos, pagaba por sus errores, lo guiaba cuando no me lo pedía. Me decía a mí misma que era amor, pero tal vez, para él, era como asfixiarse. Probablemente nunca odió el dinero, odiaba lo que significaba, que no confiara en él para salir adelante por sí mismo, que, en el fondo, creyera que no podía. Vivian había aprovechado ese resentimiento y lo había convertido en algo monstruoso. Le había contado una versión de la historia en la que yo nunca había sido su hermano, solo su manipulador, su captor, el recordatorio de todos sus defectos. Y aunque podía culparla todo lo que quisiera, tenía que aceptar mi parte de responsabilidad. Así que le escribí una carta, no un correo electrónico, ni un mensaje de texto. Una carta de verdad escrita a mano. No le supliqué, no me defendí. Le dije que recordaba quién era, que ahora veía cómo mis intentos por ayudarle podían haberle hecho más daño del que me había dado cuenta, que esperaba que algún día, sin ruidos en sus oídos, él también recordara quién era yo. Terminé diciendo, nunca fuiste una carga, nunca tuviste que ganarte mi amor, todavía no tienes que hacerlo, pero no te enviaré nada más, ni dinero, ni culpa, ni consejos. Solo esta verdad, te echo de menos. La envié sin esperar respuesta. Una semana después, recibí un correo electrónico. No era de Marcus, sino de una mujer llamada Dana. Se presentó como una antigua amiga de Vivian. Su mensaje era breve pero contundente. No me conoces, pero creo que debes saber que Vivian ha hecho esto antes. Aísla a las personas de sus familias. Les hace creer que son víctimas. Marcus no es el primero. Y, a menos que alguien le ayude a darse cuenta, no será el último. No dejó ninguna información de contacto, ni un número, ni un seguimiento. Solo una nota digital, como una cerilla encendida en una habitación a oscuras. La leí 5 veces. Y, por primera vez en meses, me permití tener esperanza, no de forma descabellada ni insensata, sino de una manera tranquila y cautelosa. Si al menos una persona del entorno de Vivian la veía tal y como era, quizá Marcus también lo haría. Quizá no hoy, quizá no este año. Pero tal vez algún día se despertaría, miraría a su alrededor y se daría cuenta de que la guerra que creía estar librando nunca había sido contra mí. Pasaron 3 meses, las estaciones cambiaron, reconstruí poco a poco mi vida, sin Marcus. El negocio, que llevaba un tiempo en crisis, comenzó a estabilizarse. Vendí 2 sucursales pequeñas y recorté los nuevos proyectos. No era el imperio que había dirigido, pero era manejable, modesto. Ahora trabajaba desde una oficina en casa. Algunas mañanas seguían siendo difíciles, solitarias, pero no me importaba tanto el silencio como antes. No supe nada de Marcus, no lo esperaba. Entonces, un jueves por la mañana, recibí un paquete por correo. No tenía ninguna marca, solo mi nombre, escrito a mano con letras tachonadas y desiguales. Dentro había una memoria USB. No había ninguna nota, no había remitente. Lo conecté a mi ordenador portátil medio esperando que fuera un virus, pero en su lugar contenía un único archivo de audio con la fecha de 3 días antes. Era la voz de Marcus. Sonaba cansado. No sé por qué estoy grabando esto. Quizás solo quería decirlo en voz alta. He estado pensando mucho últimamente. Vivian y yo, bueno, las cosas no iban bien. Se marchó la semana pasada. Se llevó sus cosas. Dejó una nota diciendo que por fin era WC. Lo curioso es que no me siento libre.
Me siento vacío. Hubo una larga pausa, una respiración. Greg, he vuelto a leer tu carta. Debo de haberla leído 50 veces. Y te he odiado profundamente durante mucho tiempo, pero creo que me odiaba más a mí misma. No sabía qué hacer con eso. Tú siempre hacías que todo pareciera tan fácil. Me sentía un fracaso a tu lado. Dejé que ella se aprovechara de eso. Dejé que me llenara la cabeza con todas las cosas que yo no me atrevía a decir. Pero eso no fue culpa tuya. Ahora lo sé. Otra pausa. No sé qué pasará ahora, no te pido nada, pero busqué a uno de tus clientes, Holland & Finch. He oído que están en proceso de transición, hablé con alguien de allí y le recomendé tu empresa. Discretamente, se pondrán en contacto contigo la semana que viene, no tienes que mencionar mi nombre. Solo pensé que quizá podría hacer algo por ti. Por una vez. La grabación terminó. Me quedé mirando la pantalla, el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído en meses. No lloré, pero cerré el portátil, me recosté y dejé que el peso de lo que acababa de oír entrara en mí. No era una reconciliación, todavía no, pero era algo, un gesto, una rama de olivo, sin envolver en disculpas ni fanfarria, sino en algo práctico, algo que sonaba a Marcus. A la semana siguiente recibí la llamada, Holland & Finch. Me contrataron para un proyecto de transición de 6 meses, limpio, profesional, exactamente como dijo Marcus. No lo llamé, todavía no. Quería darle espacio, pero unas semanas más tarde le envié una carta, esta vez breve. Solo una frase: gracias, siempre seré tu hermano, sin importar lo lejos que nos separemos. No respondió. Pero 3 días después recibí un mensaje de texto. Sin palabras, solo una foto. Era del mismo lago donde solíamos pescar, una pequeña barca de remos amarrada al muelle. El agua estaba tranquila y dorada con la luz de la mañana. La miré durante mucho tiempo. Luego guardé la foto, cerré el teléfono y volví al trabajo. Y por primera vez en años no sentí que estuviera trabajando solo.